Has comentado que aún hay un momento en el que da entrada a las empresas. ¿Qué dificultades se encuentra en el ámbito internacional la ONU para esas soft law, esas directrices que le gustan mucho a las empresas cuando no las vinculan jurídicamente, transformarlas en ley? Pues te agradezco igualmente la pregunta, muy interesante, que paso a responder. Mira, el borrador que existe actualmente de tratado vinculante es un paso de todo este hito de evolución que os he puesto en 3 fases. Pues la fase actual es la negociación para convertir este marco claramente en una norma jurídicamente vinculante en derecho internacional. Las normas más claras vinculantes son los tratados. Este proyecto de tratado fue impulsado por Ecuador, en América Latina, con el apoyo de Sudáfrica y con apoyos de países del sur, frente a aquellos que han apoyado a los principios rectores. Precisamente por la razón que tú también has captado, ¿no? Y nos has explicado de nuevo, porque para las empresas y para los sectores empresariales es mejor tener siempre directrices, y aunque nos estemos moviendo en marcos de estándares, pero si los llamamos principios o directrices, pues parece que se les quita el valor. Y también John Ruggie trató de presentarlo así para encajar con el lenguaje y tratar de atraer a las empresas al nuevo marco, convencerlas al nuevo marco. Y esa es la tarea que le encargó Kofi Annan, de negociar con las organizaciones de empleadores, de empresas, de que implementaran el marco. Lo que se dice, me refiero a los principios rectores, es que se le criticó a Ruggie, que claro, los principios rectores están muy bien para aquellas empresas que quieran cumplir, y de ahí voy también a tu pregunta, pero ¿y las que no quieran? Los principios rectores no tienen un mecanismo para imponer a las empresas. Entonces, efectivamente, estamos en esta fase en la que el tratado trata de hacer una conversión, sobre todo de los aspectos más importantes de los principios rectores, en normas vinculantes. Pero hay un problema serio en derecho internacional público, y es que las empresas como tales no son sujetos jurídicos de este ordenamiento y no pueden celebrar tratados como sujetos. Y ahí el problema. Las empresas quieren, si se les van a imponer obligaciones vinculantes, quieren ser parte en el tratado, quieren estar en la mesa, quieren ser parte negociador como un Estado. Los Estados no quieren que las empresas se sienten a la misma mesa que los Estados, porque sería reconocer ya la subversión del orden jurídico internacional. Y por eso, tal y como está el proyecto actual, que ya es el segundo borrador que se adopta desde el año 2014, considera obligaciones, pero a través del Estado, no directamente a las empresas. Lo que hace es imponerle una obligación, y ya adelanto esto que es un elemento clave de los principios rectores, que es la obligación de debida diligencia de derechos humanos, cosa que ya están haciendo leyes nacionales. El tratado, en su versión actual, lo hace también. Entonces, tiene ahí un elemento que sí va directamente a las empresas, pero que tendrá que hacerse efectiva a través de la acción del Estado. Así que estamos en este marco, moviendo los propios caracteres de los ordenamientos y cómo se relaciona el nacional con el internacional, las empresas en el ámbito global con las empresas en el ámbito local. Muy interesante, yo creo que vivimos un tiempo fascinante. Os voy a contar cómo de fascinante, por una persona que yo admiro muchísimo, un profesor que es de Ghana, un profesor de Ghana que fue el primero que escribió una monografía sobre este tema. Se llama Michael Addo. A él una comunidad religiosa católica lo educó en Ghana y muy joven lo llevaron al Reino Unido porque tenía tanto talento que vieron que aquel chico podía ir a la universidad, lo inscribieron en una universidad y allí se hizo profesor. Y en el año 88 publicó la primera monografía, pero es que él, como estudiante de Derecho, ya hizo unas prácticas en la ONU cuando se estaba negociando el Código sobre multinacionales. Él ya estaba allí, con 23 años, ya estaba allí dentro. Y de ahí escribió su libro. Y de ahí ha hecho una carrera que le ha llevado al grupo de trabajo que se crea para hacer el seguimiento de los principios rectores. Y él, en una de las conferencias, para conectar con la audiencia, como es tan bueno, es buenísimo, ponía un vídeo
de Bob Dylan, diciendo: los tiempos están cambiando, los tiempos están cambiando y son apasionantes, ¿no? Pues estos tiempos que nos hablan de cambios jurídicos, sociales, del modelo de empresa, de cómo entender que no es solamente una carga burocrática de papel que nos cae encima cuando tenemos, no sé, la declaración de Hacienda, la declaración de no sé qué, del IVA, de lo otro, ahora tenemos que hacer un plan de igualdad, no, sino de entender la dimensión profunda que está debajo de estos cambios, ¿no? Entonces os lo digo porque si tenéis ocasión de ver algún vídeo, en internet hay varios, también ahora en la universidad donde trabaja, en Londres, la Universidad de Notre Dame, de Nuestra Señora en Londres, pues si tenéis a ver la ocasión y lo queréis oír, de Michael Addo, os lo recomiendo. Si tenéis ocasión de ver una conferencia suya, porque es siempre genial. Él es uno de los grandes sabios de esta materia. Yo no sé tanto, como veis, sé más de lo mío. Yo hablo de lo mío con seguridad, que es de derechos humanos en el plano internacional, y del tema de empresas sigo aprendiendo, Yo no he estudiado economía, no he estudiado administración de empresas, he estudiado un poco responsabilidad social y su evolución, y me interesa mucho, y os lo recomiendo también, esos fundamentos de ética, de filosofía, de la moral, de los filósofos morales como la profesora Adela Cortina, y también de esas dimensiones políticas y sociales que Ramón Jáuregui y otro colectivo que siguen pues contribuyendo al tema, aunque ahora son ya de otra edad y aportan desde otras dimensiones, han hecho al ámbito de la responsabilidad social. Pero no sé si sabéis, la responsabilidad social como tal se ha articulado en España institucionalmente, la creación del Consejo, la elaboración del Libro Blanco, y desde entonces gracias a Ramón Jáuregui. Eso al menos, y a mí me gusta ponerle caras a las personas para que sepáis de dónde vinieron esas iniciativas y qué se hizo. Aquí en España, que se ha hecho ese ámbito, fue gracias a él, desde el año 2000, y ha estado hasta hace muy poco pues muy activo en este tema. En el ámbito internacional hay otras personalidades igualmente relevantes, como os comento, el profesorado, otros miembros del grupo de trabajo y otros profesores. Yo a John Ruggie lo conocí personalmente, os lo cuento también, en una reunión que organizó Repsol en Madrid. Me invitaron, iba a impartir un seminario y a presentar un libro que igualmente os recomiendo. Su libro se llama Just Business. Sabéis que esa expresión en inglés tiene un doble sentido, ¿no? Solo negocio, o negocios as usual, o negocios como siempre. Y en ese libro él cuenta la historia de cómo Kofi Annan concibió el Pacto Mundial y cómo se convenció a las empresas de entrar en el redil del nuevo marco, y lo explica muy bien. Y también explica, y lo dice siempre en las conferencias cuando habla de ese libro, que su experiencia personal, y él ha sido asesor y es asesor, o que es asesor de empresas muy poderosas en el mundo, pero que él no conoce una empresa que aplicando los principios de los derechos humanos le haya ido mal. Sin embargo, sí conoce los casos contrarios. Por ejemplo, cuando Nike fue denunciada por utilizar trabajo infantil, al que recurrió fue a John Ruggie. Y en los últimos 15 años, John Ruggie cambió todo el diseño corporativo de Nike, ¿no? Y Nike está ahora en los índices de empresas más reputadas en el mundo, aunque algunas ONG, digamos, más trasnochadas sigan sacando el tema. No es Nike, ahora una empresa que cometa abuso utilizando a niños. Nunca más ha vuelto a utilizar niños en las cadenas de suministro. Nike, por ejemplo. De la mina que os comentaba canadiense, que causó violaciones de mujeres en Papúa Nueva Guinea, John Ruggie ha estado asesorando a esa minera canadiense para diseñar el procedimiento de reclamación para las víctimas, para que la propia empresa, en aplicación de los principios rectores, tenga un procedimiento para que presentara la reclamación y otorgarle las reparaciones. Así que él sigue
activo y también en todas las actividades de la ONU a los que le hacen partícipe. ¿Continuamos? Pues vamos a la parte de contenido sobre el alcance de los principios, para tener en cuenta que, como os decía, todo este marco se pensó para las empresas multinacionales, pero cuando John Ruggie diseñó fue más allá, es decir, fue más allá porque él pensó en el nuevo modo de hacer negocio, pensó en todo tipo de organizaciones y por eso hay que tener en cuenta que los principios rectores se refieren a todo tipo de empresa, multinacional y no multinacional, a empresas de cualquier sector, de cualquier estructura y ubicación. Lo que no son los principios rectores es un traje hecho a medida. Los principios rectores no es un modelo fijo, sino son un marco de estándares que han de adaptarse en ese alcance que tienen. La segunda idea importante para comenzar a estudiar su contenido es que, y lo dejó John Ruggie ahí bien claro, no establecen obligaciones nuevas. Eso era también para contentar a las empresas. No establecen obligaciones nuevas, es decir, que no se entienda, lo tengo tu pregunta, que los principios establecen obligaciones vinculantes para las empresas. Establecen las obligaciones que ya existen en el derecho internacional de derechos humanos para los estados. Y esa parte sí la recogen los principios rectores. Y en tercer lugar, esta tercera idea tan importante que debe siempre tenerse en cuenta, porque los principios deben aplicarse de manera no discriminatoria y no discriminar persona o grupo, y en particular grupos vulnerables como los niños, como las mujeres cuando están en situación de vulnerabilidad, o como comunidades indígenas. En particular, tener en cuenta que los principios no pueden aplicarse de manera discriminatoria, causando una discriminación. Y por eso, a partir de ahora, cuando vaya comentando contenidos de los 3 pilares de los principios, quiero que tengáis en cuenta una noticia de actualidad y vayamos reflexionando en cómo aplicaríamos este marco si yo os dijera, pues preparadme un dictamen o una opinión sobre cómo aplicar este marco a España, a la Real Federación Española de Fútbol, en relación con la decisión de la Real Federación presidida por este presidente Rubiales de celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí, con la primera celebración de la competición en enero del 2020. ¿Qué os parece? Vamos a aplicarle el marco y estos elementos centrales. El primer elemento que yo diría o que me preguntaríais, pero bueno, la Real Federación es una empresa. Una empresa que ¿qué país? Transnacional, mediana, pequeña, familiar, ¿de qué sector? ¿El sector deportivo es una empresa? Pues veréis, este elemento ha sido interpretado. ¿Y por quién? Pues voy dejando ya ideas para que sepáis. Mencionaba antes a la OCDE, a la Organización sobre Cooperación y Desarrollo Económico, porque esa organización de los llamados países ricos tiene en las directrices sobre multinacionales la previsión de que en cada país miembro hay lo que se llama un punto nacional de contacto, un PNC. Y ante esos puntos nacionales de contacto, las víctimas de abusos pueden presentar reclamaciones, quejas, es simplemente una queja. Esto es lo que se llama un mecanismo extrajudicial, no judicial, pero es una queja ante un órgano que se establece en virtud de un marco internacional que tiene que dar una respuesta a esa queja, investigando qué ha pasado ahí. Y eso es muy importante. Por ejemplo, nos podríamos pensar, ¿se podría presentar una queja contra la Federación Española de Fútbol en el PNC que está en Madrid? Porque en Madrid hay un punto nacional de contacto. ¿Lo podemos impulsar de aquí? ¿Buscamos la manera de presentarlo? Bueno, pues digo, estas cosas se me ocurren solamente con el caso de la Federación. Pero empecemos por lo clave. ¿Y es una empresa?
¿Aplicaríamos todo esto a la federación? Pues un PNC en relación con una reclamación contra la FIFA, asociación de la que forma parte la Real Federación. Sabéis que es la Federación Internacional de Fútbol, que es también una agrupación de federaciones nacionales, igual que la Federación Nacional, yo esto me he enterado investigando, de federaciones regionales, que es la que componen, la Federación de Murcia está, ¿no? La andaluza está, la de Madrid, en fin, están las regionales, forman la nacional, pues de las nacionales se forma la FIFA. Y hubo una reclamación contra la FIFA de unos trabajadores de Qatar ante el punto nacional de contacto suizo, porque la federación está, la FIFA, registrada en Suiza. Y ese punto nacional de contacto dijo: vamos a interpretar los principios rectores. Los principios rectores dicen que lo importante es que se mantenga una relación comercial. ¿Hay aquí negocio, relación comercial? Sí, se les aplica. Así que cuando preparemos nuestro informe, pues tendremos en cuenta ese elemento para señalar que, por ejemplo, los principios rectores se aplican a la Real Federación Española de Fútbol en relación con una decisión que supone, pues de momento, la necesidad de evaluar que con su actuación no provoque daños a los derechos humanos. ¿Y por qué traemos a colación esos daños a los derechos humanos? Porque en los elementos de principio, de estos elementos principales, básicos, tenemos en cuenta que en Arabia Saudí, en los estadios de fútbol, se impide la entrada a las mujeres. Y este año se ha permitido la entrada en una ocasión a un partido acompañada de policía y de una forma segregada, como si fuera un régimen de apartheid. Segregada. Eso es, sin libertad y de manera discriminatoria. Bueno, pues sería ir tomando nota, porque os voy a pedir aquí una tarea, para que me ayudéis a hacer ese informe. Así que podríamos aplicarle ya el primer elemento y podríamos aplicarle ese tercer elemento. Así que vamos a seguir indagando en los contenidos. Bueno, tenía ahí unas diapositivas, son sobre las empresas que apoyaron a los principios rectores y la Confederación Internacional de Empleadores y todas las organizaciones del sector que le han dado un gran impulso. El contenido de los principios rectores se identifica en los tres pilares. Tres pilares que son proteger, respetar, remediar. Y el primer pilar es el pilar que establece la obligación del Estado de proteger los derechos humanos frente a la actividad de terceros, incluidas las empresas. Este pilar 1 incluye políticas del Estado, incluye regulación, marcos regulatorios, e incluye también sometimiento a la justicia. Incluye, por lo tanto, el desarrollo de mecanismos judiciales y de una regulación de estos recursos por parte de los Estados. El segundo pilar es la responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte de las empresas. Y esta responsabilidad es una responsabilidad formulada en términos de una expectativa social. Así la formula John Ruggie. Una expectativa social que se articula, diríamos, se pone en práctica por medio de dos instrumentos centrales. Uno, que las empresas tienen que actuar con diligencia de derechos humanos. Y el otro, que tienen que abordar, dar respuesta a los impactos negativos
que puedan producir eventualmente. Y finalmente el tercer pilar, pilar 3, incluye el acceso a un remedio efectivo para las víctimas. Este tercer pilar contempla mecanismos judiciales y extrajudiciales que ponga en práctica el Estado. Puede ser un tribunal, un órgano judicial, un punto nacional de contacto, menciono porque ya os he dado estos ejemplos, pero también un mecanismo de reclamación desarrollado por la propia empresa. Así que también las empresas tienen aquí la responsabilidad de dar acceso al remedio a las víctimas eventuales de sus impactos adversos. El deber del Estado de proteger, por hacer un poquito más clara la exposición, que se ha movido esa diapositiva. Por parte del Estado, este deber, esta responsabilidad, en términos de obligación jurídica efectiva, forma parte del derecho internacional de derechos humanos. Y este deber de proteger frente a la actividad de terceros que puedan afectar los derechos humanos, incluidas las empresas, es un enfoque de prevenir, pero es un enfoque también de garantizar, ¿no?, los derechos humanos frente a terceros. Y en esa garantía los Estados tendrán que adoptar medidas que pueden ser una legislación, que puede ser adoptar un programa de acción, que puede ser acordar una financiación o un fondo, etcétera. La fuente de esta obligación del Estado se encuentra en los tratados internacionales, así que es una fuente indiscutida. Aquí no se discute esa fuente, y no se discute su fundamento jurídico. Podremos discutir otras cuestiones técnicas o teóricas, no quiero entrar mucho en ellas, pero por ejemplo lo que podría discutirse y establecer el fundamento jurídico de una obligación que existe, pero que no se conoce qué alcance tiene hoy en día, es respecto de las cadenas de suministro globales. ¿Qué obligación tiene el Estado de proteger y cuál sería su fundamento jurídico internacional? Pero eso no es para vosotros, es para mí, que estoy escribiendo un artículo sobre el tema y ando dándole vueltas a esta cuestión para los internacionalistas teóricas e interesante. ¿Por qué? Pues os digo, este elemento sí os puede ser interesante. Por las cadenas de suministro globales tenemos ahí en esa hilera, al final, una entidad o una organización con la que no se sabe si hay un contrato, qué tipo de vínculo jurídico, a lo largo de cuántos pasos se establece ese vínculo, esa vinculación, para poder establecer una relación causa-efecto en el impacto de los derechos humanos. O sea que hay cuestiones jurídicas importantes también para el análisis.